Hospital privado, nuevo prestador exclusivo, SADOP OSDOP. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. Arrancamos ya este segundo bloque de Séptimo Política 3 porque llegó el momento del balance. La semana pasada lo hicimos con 3 concejales de la ciudad de Córdoba. En este caso lo vamos a hacer con 3 legisladores de distintos bloques. Y voy a empezar por la dama. Me hace empatar aquí en la mesa con los caballeros. Liliana Montero de Córdoba Podemos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Y primera vez en el programa. Sí, Estábamos repasando. sí, bueno, sí. Primera pero no la última. No, seguro Por supuesto que no. De este lado, Juan Pablo Quintero del Frente Cívico. Interbloque Cambiemos, ¿sería así? Sí, que Interbloque ¿Correcto? Cambiemos, exactamente. Bueno, ya Correcto. un conocido de la casa. Sí, ya han ido. Y Daniel Pasarini, el valiente, vamos a decir, de Unión por Córdoba, que viene a poner el pecho. Gracias. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, como decíamos, la idea era hacer una especie de balance legislativo, pero también del año político. Y para eso vamos a empezar con una pala. Te pido que lo cuides porque es de mi hija. Y Yo termina. salgo corriendo. No se vale. Para que vayan pensando, ¿cuál fue el proyecto de ley? No me respondas ahora. ¿Qué más trabajo le dio sacar a Unión por Córdoba? Oh, no, te la dejo muy fácil. Ese es fácil. Pero no tenés que responder. Vos tenés que No, responder. está bien, está bien. A la dama le vamos a dar el pulgar para arriba. ¿Qué proyecto de ley dijiste se convirtió en ley? Es bueno. Yo creo que ya sé la respuesta, pero por las dudas. Y al caballero le vamos a dar una goma, algo usada. Momento legislativo para borrar. Decir, esto no puede haber pasado en este 2017, lo tenemos que borrar. Bueno, primero el color amarillo con la pala no pega. Es cierto, Yo pero lo fue asocio con la vagancia. No, No lo digo por la investidura, pero creo que nosotros tuvimos una característica en la legislatura. Hablo de lo que me toca. Soy presidente de la Comisión de Salud y hemos tenido la suerte y la decisión, acá hay una integrante permanente y uno circunstancial de la comisión, que todos los proyectos que hemos aprobado en nuestra comisión han sido de autoría de los legisladores y que todos han salido por unanimidad, para lo cual tuvimos que remar mucho. Particularmente la última ley que aprobó la legislatura este año fue la ley de electrodependientes. Juan Pablo es autor de uno de los proyectos, Liliana también participó activamente, yo fui coautor de otro, pudimos integrar, pudimos sin no poca dificultad discutirla y llegar a una ley que entiendo que fue, primero por unanimidad y que aparte le sirve a la gente que la necesita. Pero fue laborioso en el sentido, tu rol político de tratar de que todos En todos la los roles que aprueben. te imagines. ¿Ah, sí? Sí. Pero internamente con tu bloque o con otros bloques. En todos los frentes. Nosotros O sea, podemos contestar eso, porque él no, lo va a hacer. Un poquito limitado. Realmente, primero, siempre hay que tener en cuenta, cuando uno está en una comisión como la nuestra de salud, que la gente, que digamos, que acá no son corporaciones las que nosotros atendemos, son gente que tiene problemas de salud y en este caso problemas muy graves. Para ellos, lo que para nosotros es normal, que estemos un mes discutiendo una ley, para ellos es una vida. Y obviamente no todos los legisladores y sus asesores entienden esa cuestión, que nosotros sí la entendemos. Pero bueno, creo que lo más importante que ve la ley es realidad y sí, tuvimos que discutir mucho hasta 2 minutos antes que termine el partido. Eso lo responde todo. Liliana, pulgar para arriba, ¿a qué puede ser proyecto también? No sé si todos han visto la luz verde. No, creo de 2 cuestiones Sí. me parece que voy a rescatar. Una, en sintonía con lo que dice Daniel, quiero decir, porque me parece que nobleza obliga, que no es el común de la legislatura ni es el común de Unión por Córdoba. O sea, Unión por Córdoba tiene una actitud, te diría, a veces mezquina, a veces hasta inentendible, que es como que hay una premisa, lo digo después de 6 años, casi 7 de ser legisladora, en donde la premisa es, los proyectos de la oposición no se tratan. ¿No? Y esto es muy difícil. Yo tengo más de 60 proyectos, pero así puedo decir un montón de legisladores de la oposición. Y lo que dice Daniel es cierto. La Comisión de Salud es la única que ha tratado proyectos de ley que no vienen del Ejecutivo y que son de distintos legisladores. Entonces, ¿qué digo yo? Me parece que lo haya hecho un miembro del oficialismo es bueno, que además le muestra al oficialismo que cuando se trabaja seriamente y se trabaja con generosidad, con amplitud, se pueden sacar buenas leyes para la gente. Para mí son, este año te diría,
dos proyectos que tienen que ver con salud, uno que es el que Daniel ha mencionado, el otro tiene que ver con la ley de adhesión a la ley de niños con dificultades especiales en el aprendizaje, que conoció como dislexia, que también salió por unanimidad. Y también voy a rescatar algo que no es una ley, pero que es el freno que de algún modo se le puso al tratamiento de la ley de bosques sobre fin del año pasado y principio de esto, que tiene que ver con que la movilización popular, la acción de distintas personas han hecho que el oficialismo tenga que frenar el tratamiento de una ley que es harto compleja. Bueno, la goma. Momento Para borrar. para borrar. Yo la verdad que no recuerdo si lo de Hidalgo fue este año o fue a fines del año pasado, lo del Fines del fiscal. año pasado. Bueno, te permitimos No, ahí no, el porque periodo. no, te voy a explicar por qué. Porque esos son momentos realmente que lo deberíamos borrar porque la verdad que independientemente de eso, nosotros este año hemos presentado, inclusive Liliana de su bloque, nosotros de nuestro, innumerables cantidades de proyectos para eliminar el Foro Anticorrupción. Y los momentos que yo borraría son justamente todos estos momentos en lo que lamentablemente no hemos podido avanzar con normas de transparencia, por ejemplo, la eliminación del Foro Anticorrupción, un foro que ha demostrado que no tiene ningún tipo de utilidad, el paso del ex fiscal Hidalgo, actual juez de control por la legislatura, que yo no recordaba si había sido fin del año pasado o principio de este año, pero es lo mismo porque nosotros este año también fuimos en ese sentido. Son momentos en los que me parece que, digamos, no sé si borrarlo, pero me parece que tendríamos que tener otro tipo de discusión, que se debería dar una discusión de fondo, realmente mucho más de cara a la sociedad, que creo que esto es un reclamo, el tema de la transparencia ya es un reclamo de toda la sociedad, no solamente de los partidos de la oposición, y me parece que sería importante que avanzáramos en ese sentido, cosa que no hacemos cuando aprobamos pliegos como este, el que por supuesto nosotros nos opusimos, pero con el voto de la mayoría logró salir, ¿no? Les pregunto, no quiero pecar de inocente, pero bueno, la semana pasada tuvimos a algunos concejales. ¿Funciona este sistema, digamos que donde el oficialismo tiene la mayoría garantizada para, y digamos que esto complica de alguna manera el hecho de que la oposición pueda presentar, pero que en la práctica sea medio testimonial lo que se hace? Porque bueno, vos decías recién no te han aprobado ningún proyecto, seguramente si le pregunto a cualquier otro opositor dirá lo mismo. El de acompañante terapéutico en la Comisión de Salud. Bueno, la Comisión de Salud que lo destacó como mejor compañero. Ese fue el año pasado, Apaceri. el año pasado. varios más. Pero digo, ¿es necesario reformar este sistema? Digamos, ¿está garantizada de esta manera la gobernabilidad? No sé cómo lo ves vos, Daniel, desde el oficialismo. Porque digo, si no, es como que siempre damos vueltas sobre lo mismo y la verdad que la oposición, excepto que el oficialismo tenga voluntad política, no puede sacar nada. Mira, yo estuve de los dos lados del mostrador. Sí. En mi pueblo fui concejal por la oposición, siendo minoría, y después me tocó ser intendente, luego legislador, estar en el Ejecutivo. Creo que la gobernabilidad en la Argentina tenés que tenerla garantizada. Pasa que creo que hay que reformular algunas cuestiones. Me parece que creo que dejar librada a la conducta de las personas que están en las instituciones, las decisiones de las instituciones, muchas veces se ha demostrado que no funciona. Creo que ningún congreso en la Argentina, ninguna legislatura, ningún consejo deliberante debe funcionar como quisieran todos los integrantes. Pero me parece que hay cuestiones, hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. ¿Ustedes qué serían? A ver, yo hablo por la experiencia que me toca a mí, Sí. por la responsabilidad que tengo. Por haber estado en los dos lados del mostrador, yo me quejaba mucho cuando era concejal y presentaba unas ordenanzas que me mataba, estudiando, trabajando. Recién empezaba en política, tenía mucho entusiasmo y obviamente me frustraba mucho que ni siquiera me las leían, o sea, ni siquiera las leían. Y cuando fui intendente, la primera vez que gané con el 70, de 7 concejales tenía 5. Y nunca le permití, digamos, cuando me enteraba que el Consejo Deliberante tenía alguna actitud arbitraria, intervenía porque creo que hay que escuchar a todos. La gente vota al que gana y vota al que pierde. Y eso hay que tenerlo en cuenta en todos los ámbitos. Pero después en la práctica es muy Reitero, difícil. hablo de la responsabilidad porque- que me toca Sí. y trato siempre, y las discusiones en la Comisión de Salud no somos de la armonía permanente, discutimos y mucho, pero siempre trato de poner en la responsabilidad que tengo como oficialista y como presidente de la comisión y como par de los legisladores, de tratar de que todos entendamos que arriba de la pirámide va el bien común de las personas por las cuales estamos discutiendo una ley. Y bueno, hemos logrado entenderlo. Me acuerdo de la discusión que tuvimos con el tema de la muerte digna. Casi por unanimidad, pero bueno, fue una discusión que nos llevó mucho tiempo. Y bueno, a veces
los problemas no te dejan discutir todo el tiempo que vos quisieras, pero hay que tomar decisiones. Sí, convengamos también que la Comisión de Salud tiene una dinámica, yo como autoridad de Cámara voy a muchas comisiones, y básicamente cuando uno presenta proyecto va y lo sigue, tiene una dinámica, yo lo decía el día de la sesión, que yo me permití dudar cuando Daniel planteaba que lo íbamos a tratar de sacar por unanimidad, que era el proyecto que así debía ser, el de lo electrodependiente. Y se dio una discusión que en otras comisiones probablemente, porque el tema de salud es distinto, quizá a otros temas que tienen la cuestión política mucho más, más pegada, entonces en el medio, entonces ahí hay posiciones distintas. A mí me parecen dos cosas fundamentales. Yo creo que el sistema de la unicameral en Córdoba es nocivo, ha sido nocivo para las instituciones. Yo creo que después de tantos años, yo creo que ya lamentablemente es una discusión que ya no tiene vuelta atrás, en el que la gente no entendería esta cuestión, el presunto ahorro que se intentó hacer o presentar como que se hacía, yo creo que fue, que primero que no fue tal. El presupuesto de la legislatura se le puede demostrar que es ínfimo y lo sería también con un sistema de bicameralidad, y me parece que institucionalmente se ha perdido ese doble control de tener los senadores, los diputados. Parece que es una discusión que en algún momento Córdoba va a tener que volver a dar. Por ahora resulta utópica, decís vos. Sí, porque yo creo que no hay para nada clima social para plantear esta situación, que es una cuestión que la vivimos nosotros y que la vivenciamos nosotros desde lo institucional. Pero me parece que eso fue un retroceso. Pero independientemente de eso, también es cierto que la Comisión de Salud es la única que saca proyectos iniciados en la legislatura. El 80 o 90% de los proyectos... Mejor compañero Pacerini. Mira, gracias por lo de compañero. No, digamos, yo no. Correligionario, dirían otros. No, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que cuando, sería como por el símbolo parecería como para Aurelio. Sí, más para García del Orrio. Sí, ¿no? No, lo que pasa es que cuando hay voluntad y cuando, a ver, cuando estamos hablando de temas tan sensibles para la gente, me parece que nosotros todos tenemos la responsabilidad de poner algunas actitudes políticas en pos de, como dice Daniel, bien común. Eso está más que claro, y acá estábamos hablando de la salud, estábamos hablando de temas muy sensibles. Sí, es algo muy y era muy difícil. Bueno, pero si aún así le costó a Pacerini, no quiero imaginar el resto de los proyectos de ley. Exactamente. Permítame preguntarle a la dama. Coincido el tema de la bicameralidad, creo que Córdoba debe darse esta discusión. Yo no soy muy partidaria de decir, bueno, no está el clima social, creo que la dirigencia política tiene la responsabilidad de buscar calidad institucional. Y ya ha habido un pronunciamiento de una comisión de expertos que en el año 2008... ¿En la agenda de prioridades, Liliana, yo para creo un futuro gobierno? Mira, Daniel Sobato, que es uno de los politólogos más buenos, digamos, más visibles hoy que tiene Argentina, él dice, la democracia no tiene precio, pero tiene un costo. ¿Sí? Y en el costo tenemos que encontrar nosotros también la responsabilidad de la dirigencia. ¿Qué sería el clima social? La calidad institucional hace también al clima social, porque muchas de las leyes, para no entrar en este periodo, pero en otro periodo, cuando vos llegás con una ley que va a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados a las 10 de la noche y la aprueban a las 10:15, está claro que eso afecta y que debe ser una prioridad, porque afecta a la vida de las personas. Si tuviésemos la bicameralidad, probablemente ese mecanismo no es posible, porque hace falta una lectura en la segunda cámara, la convocatoria, todo eso te da tiempo, aunque sea para que la sociedad civil se organice y pueda expresarse. Entonces me parece que es una discusión que hay que dar. De todos modos, en el mientras tanto sí creo, estoy convencida de que hay mecanismos institucionales que se pueden implementar a través del reglamento interno que obligue al oficialismo a que no sea una escribanía de lujo, que los proyectos que se traten, que las leyes que se traten, no solamente sean aquellas que vienen del Poder Ejecutivo. Además, la muestra está, lo dijo Daniel, no es que sea el mejor, pero es cierto que ha funcionado una comisión difícil. Habría otras comisiones, como por ejemplo Educación, que son temas sensibles, y yo me pregunto por qué no puedo funcionar igual. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver solamente con que es un tema central, sino que tiene que ver con la impronta que uno le da a la tarea que tiene delante. Bueno, dos preguntas finales, porque si no ya me van a matar. Esta cara, Gus, a ver si me tomas ahí. Esta cara pusieron algunos radicales y algunos juecistas cuando Cambiemos levantó la mano aprobándole el presupuesto a Unión por Córdoba. Y también algunos peronistas que tienen miedo, 2016, el fantasma de Macri Schiaretti siempre anda dando vuelta.
¿Esta cara pusiste vos cuando tuviste que aprobar el presupuesto? No, en realidad Mirá nosotros, con cara. nosotros el presupuesto en la primera lectura nos obtuvimos porque iba a cambiar, entonces no había forma de aprobar un presupuesto que no era el real. Sí. Y en la segunda O lectura... porque Macri todavía no les había pedido En la segunda lectura nosotros acompañamos el presupuesto en general, votamos en particular en contra sobre muchísimos aspectos relacionados con la educación, con la salud, relacionados con la asistencia social, que creemos que debe ser direccionado de otra manera, pero también entendimos que este presupuesto tiene una particularidad distinta a las que han venido históricamente a aprobarse a la legislatura, que era que estaba dentro del consenso fiscal que había firmado una semana antes el presidente Macri con los gobernadores, entre ellos el gobernador Schiaretti, con lo cual era obvio que enmarcado en ese acuerdo que había habido con todos los gobernadores, salvo con el de San Luis, era otra situación absolutamente distinta. A mí no me costó en absoluto. Daniel, ya voy cerrando con algo más individual. Te pregunto, esta fina sintonía de Schiaretti con Macri, vos sos de la corriente de la Sotista, ¿hace ruido dentro del peronismo? No. ¿Lo ven bien? Primero que claramente dentro del peronismo de Córdoba, mayoritariamente todos tenemos una postura opuesta a la visión que tiene el presidente Macri. Giordano dijo ayer, este es el modelo económico, vamos bien y es beneficioso para Córdoba. El ministro de Economía de la... El peronismo de Córdoba, vuelvo a... Sí. Escúchame bien lo que te digo, el Sí. peronismo de Córdoba. Sí, hay que pensar que mayor- Giordano, él no lo va a decir, pero yo sí. Giordano es el creador de las ART y del sistema de las ART Pero a en la ver, época no. de Cabal, o sea que Perdón, otra cosa no puede Liliana, decir Giordano. No, ella no me preguntó por Giordano, me preguntó por esto. Creo que más allá de las cuestiones que son importantes, como el tema de la gobernabilidad, que este gobierno nacional funciona en minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, Sí. necesita de acuerdos políticos. El primer año de gestión de Macri, la Cámara de Diputados funcionó de una manera realmente muy buena, en el sentido que la mayoría de los proyectos se discutieron, se consensuaron. En esta última función de la Cámara de Diputados, con todo lo que pasó afuera, con todo lo que pasó adentro, creo que queda claro que el gobierno nacional improvisa y está cada vez más tercerizando la política y está cada vez más mostrando su verdadera cara. Esa cara que está mostrando el gobierno nacional, que es la cara que claramente deja a la mayoría de los argentinos afuera, esa cara no nos gusta a nosotros y yo obviamente voy a ser opositor al gobierno de Macri y entiendo que el 90% de los peronistas de Córdoba van a decir O lo sea, en mismo ese que digo yo. 10% estaría Schiaretti y los 3 diputados. Schiaretti es gobernador de la provincia y actúa con responsabilidad institucional, pero... Desde ese lado lo justifica el de la Nosotros Sotismo. hablamos con el gobernador y sabemos lo que piensa el gobernador del rumbo económico de la Argentina. Todos estamos preocupados por lo que está pasando. A ver, votaron un presupuesto el jueves a la noche, el miércoles a la noche con un presupuesto, una meta inflacionaria. Sí. Creo que no terminaron de bajar la mano los Ya senadores lo y cambiaron. convocaron a la conferencia de prensa. Me parece que no se avecinan buenos tiempos en lo económico y el gobierno no dice la verdad. ¿Vos querés decir algo? No, cortito, porque te veo ahí que te está saliendo la vaina. porque habla de Giordano. En realidad uno de Yo los no hablo de principales... Giordano, No, yo- pues Es digo, mi no, amigo, no quiere hablar de Y es Giordano. colega tuyo. No quiere hablar Correcto. de Sí, amigo Giordano, mío runner, también. sí. No quiere hablar de Giordano, pero uno de los principales artífices del consenso fiscal fue el gobernador Schiaretti. Y uno de los principales beneficiados del consenso fiscal fue el gobernador Schiaretti y la provincia de Córdoba. Te agarró el Cosa halo de bueno de fin de año a vos. No, Sí, digo, sí. no, lo digo porque no, Sí, lo dijo Schiaretti porque incluso. no acompañan un día, el otro día son opositores, digamos, está claro que hay una buena, pero hay una buena sintonía básicamente porque este gobierno nacional es la primera vez que tiene una visión federal con respecto al país. Y fíjese que nosotros todos pensamos, podíamos tener la presunción de que eran dos porteños, la fórmula presidencial más porteña no podía ser, es la misma fórmula de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, está y claro sin que embargo ha también tenido una visión necesita, federal. como dice, del Sí, resto está de bien, los muchos lo gobernadores. necesitaron y sin embargo nunca se lo dieron a las provincias. Liliana, para terminar, y en este caso una pregunta para vos. Córdoba Podemos, ¿cuál será el futuro político del espacio que empezó siendo representante del Mira, kirchnerismo la y verdad ahora? que si tengo muchos defectos, una de las virtudes que trato de decir lo que pienso. Córdoba Podemos no tiene futuro porque no existe como expresión política. Esta es la verdad. Lo que existe es un grupo de legisladores que ingresamos por esta lista que intentó ser un frente electoral muy parecido en lo que en su momento para mí fue el Frente Cívico, que fracasó como proyecto político porque no tiene liderazgo, porque el liderazgo que tenía no era compartido por muchos, entre ellos por mí, pero que lo que tiene como Córdoba Podemos es una expresión legislativa de 5 legisladores que
4 vienen de extracción del peronismo y muchos de ellos están tomando decisiones políticas, y yo que no vengo ni del peronismo ni del kirchnerismo, que vengo con un origen de la Unión Cívica Radical, y que tratamos de funcionar como eso, como un bloque legislativo. Pero no hay posibilidad, por lo menos yo no la avisoro hoy, como expresión política de Córdoba Podemos. Clarísimo. Más claro, échale agua, como dicen los chicos. Gracias, No, gracias Liliana. Un placer, Daniel. devuelvo la pala. Por favor, que es de Sí, mi no te hija. va a llevar. Muchísimas gracias. No, que gracias. tengan. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz Igualmente, año. y que Feliz los año, encuentre trabajando y con su Feliz familia. año Y que no la dejen sola. Y que siga el programa el año que viene. Sí. Éxitos. En marzo volvemos. Pero va a venir su Muchísimas- compañero. Hágalo venir. Lo vamos a Claro. hacer venir. Se arrugó, Arrugó Se para, arrugó. para el último programa. Muchísimas gracias. Vamos rapidito el corte y ya seguimos con el último bloque de Séptimo Política 3.0.